A figura de Manuel Colmeiro, economista, xurista, historiador, é unha das figuras máis relevantes que ten Galicia no século XIX. Manuel Colmeiro nace en Santiago de Compostela no ano 1818, morrerá logo en Madrid no ano 1894. Su abuelo era carpintero de pueblo. Tenía tal calidad como tallista que acabó actuando como arquitecto. Entonces, como tiene una visión muy clara, hace que su hijo abandona, digamos, ya la aldea y llega a ser notario de Santiago y apoderado de uno de los nobles más importantes que hay, la Casa de Rubianes, en aquellos momentos grande de España, etcétera, etcétera. Y como él compartía la visión de su padre, entonces a sus dos hijos los envía a la universidad, uno de ellos a Madrid y el otro aquí en Santiago, Manuel aquí en Santiago. Y los dos, copiando de su padre y su abuelo, con esta misma cultura del esfuerzo y el talento que cada uno tenía en su ámbito, pues llegan a ser números unos cada uno en su profesión. Su carrera la hace muy rápida y muy brillante, saca prácticamente sobresaliente en todas las asignaturas, ¿no? Tanto es así que, siendo alumno, ya era profesor en alguna de las materias vinculadas al derecho. A los 24 años está de encargado de cátedra de Economía Política en la Universidad de Santiago, y en ese mismo año, eso os da una idea de su capacidad de trabajo, saca 3 trabajos. Colmeiro fue un prócer precoz en la medida en que ya ganó un primer premio de los que instituía la Sociedad Económica con 24 años, y sobre un tema no menor, puesto abordaba las soluciones a la problemática del minifundismo en Galicia. Manuel Colmeiro publicó su memoria sobre la propiedad agraria en Galicia en 1843, en el mismo momento que se está produciendo la desamortización de Mendizábal. En este librito, Colmeiro va a ser muy crítico con la desamortización de Mendizábal y con el sistema de propiedad agraria en Galicia. La visión de él de lo que había que hacer, que era básicamente desencadenar la agricultura. ¿Cómo? Pues que el que trabaja la tierra sea el propietario de ella. Decía, pero es que aquí lo de la desamortización liberal, aunque él era liberal, ha sido un fraude. Se venden en pública subasta, el principal adquirente va a ser la burguesía. El 72% de las rentas vendidas. La participación del campesinado fue minúscula, un 4%. Realmente él, cando aborde temas de historia que o vai facer, sempre con esa preocupación de poder interpretar mellor o presente, non? E bueno, non vai ser así, pero él aboga porque sexa a favor dos labregos, non? Le dan el primer premio, además quedan tan complacidos que lo nombran socio de honor. Entra a formar parte ese año de la Sociedad Económica, en la que participa activamente. Y después tiene un tercer trabajo que nos muestra su otra pasión, la de docente. Él creía que no tenían un buen manual, entonces traduce el que creía más adecuado para sus alumnos. Para mejorar su formación se fue a Francia a hacer cursos. Él fue 33 años consecutivos profesor universitario, y cuando se iba al extranjero para ampliar estudios, ya siendo catedrático, lo hacía solamente en verano para no perder sus clases. Es un caso curioso. Publica su primer libro con 27 años. Él sigue estando en la Universidad de Santiago, con una carrera académica magnífica, pero en el año 47 comete una osadía. Se presenta para catedrático titular de la Universidad de Santiago en la disciplina de Economía y para catedrático titular en la asignatura que sale en esos momentos en la Universidad Central de Madrid. Colmeiro, que vai ser catedrático primeiro na Universidade aquí de Santiago, que é a Universidade de Galicia, pero é catedrático en maio de 1847 e en xuño xa é catedrático en Madrid. Y gana. Y eso que enfrente tiene quizás a alguien que era mejor que él, a Figuerola. Es casi un milagro que un muchachito de 29 años consiga la cátedra en Santiago y la cátedra en Madrid. Madrid era la clave para su alma de reformador. Todos los líderes españoles se formaban normalmente en la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Si tú estás ahí como profesor súper reconocido, tus alumnos van a ser los que lideren el país y van a ser los que transformen. Entonces empieza a actuar
en todas las plataformas como activista social, que era lo que a él le gustaba, ir cambiando, y consigue muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, él es fundador y numerario de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, también era de la Real Academia de Historia, también era de la Real Academia de Jurisprudencia, pero desde esas plataformas Colmeiro piensa, aquí lo más importante que yo tengo que hacer, lo más importante de todo, no es escribir mejores modelos de teoría económica, para eso están los ingleses, que lo hacen muy bien los franceses y todo eso. Yo todo mi tiempo lo quiero dedicar a reformar España. O seu talante investigador foi de tanta relevancia que cando queremos os xuristas do direito administrativo subliñar a necesidade do enfoque histórico, precisamente falamos diso, da volta a Colmeiro. Él fue el principal responsable durante varias décadas, a través de su propia obra y a través de la de sus alumnos, de la conversión del Estado español. Es decir, fue el que dotó al Estado español de una administración potente como Estado moderno. Un país turbulento, inestable, que los puestos se daban por amistad o por corrupción. Aquí lo que hay que hacer es tener un funcionariado profesional. Lo que quería era tener un aparato para gobernar y reformar España que fuese realmente eficaz. Manuel Colmeiro pasa a historia do direito administrativo por ser un precursor da dimensión multidisciplinar dos estudios xurídicos, porque para él a dimensión xurídica, histórica, sociolóxica, tiñan que ser entendidas articuladamente. Pero también llega un momento en que le interesa estar en la cuna de las ideas legislativas. Vai participar tamén na vida política, de alguna maneira, dentro do partido de Sagasta, vai ser diputado pola provincia de Pontevedra en varias legislaturas, e logo máis tarde, pero iso nomeado pola Real Academia da Historia, vai ser senador vitalicio. Lo más sorprendente del periplo político de Colmeiro es ver el enorme respeto con el que le tratan incluso sus enemigos políticos. En una época en que las discusiones eran tremendamente agrias y duras, cómo se dirigen a él siempre con una gran admiración incluso, ¿no? Realmente, con una sola palabra se puede definir a Colmeiro, y esa palabra sería un reformador. Eu diría que foi un vanguardista, porque entendeu que a administración pública non solamente era un fenómeno xurídico, sino tamén económico, sociolóxico, histórico. Él murió con las botas puestas. Este Salvá, que fue su alumno, su compañero y tal, cuenta una anécdota que es un tanto conmovedora, y es que él estaba haciendo su último trabajo y los llamaba, y agonizando discutía con ellos las frases. O sea, él hasta el final era como diríamos el mensaje familiar que le venía desde sus antepasados, de trabaja todo lo que puedas, no hay descanso, tú luchas por algo que tienes. Y entonces efectivamente muere con el libro en la mano, como quien dice, ¿no? O sea que hasta el final, nunca llegó a ser inactivo.